Bien, decía que entonces la fase de la depresión está caracterizada por que no hay producción, hay muy bajo empleos, o sea, el desempleo está casi a tope, podríamos decirlo. Por lo mismo puede haber mayor delincuencia en la sociedad. Eso es lo que conllevaría que las personas busquen de alguna manera la supervivencia y de algunas otras formas podríamos decir que las personas pueden vender sus compañías, vender sus negocios, sus macro o micro negocios debido a la depresión. Pueden vender sus compañías a un precio regalado con tal de tener algo de dinero para sobrevivir. De hecho, esto es lo que pasó en Estados Unidos en 1929. Ustedes buscan en Internet, en el Google, depresión de 1929 en Estados Unidos y ahí van a ver ustedes que hubo gente que se suicidaba, literalmente se aventaba de los edificios. Y hay películas donde narran eso, por cierto, al enterarse de que hubo la depresión en Estados Unidos, la gente se suicidaba porque sus compañías quedaban endeudadas y debido a eso, la gente se suicidó. Conlleva a muchas consecuencias negativas la depresión en un país, siempre y cuando estén trabajando o siempre y cuando el país tenga este modelo económico como base de su nación. Pero después de la depresión, como es un periodo permanente, bueno, no permanente que sea por siempre, ¿no? Sino me refiero que es un proceso, un periodo que permanece un buen tiempo, o sea, pueden ser 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, puede ser 12 años, dependiendo de qué tan resiliente, de qué tan este, innovador, de qué tan fuerte sea la capacidad de las personas para resistir eso o para no resistir. De eso dependerá mucho el tiempo que vaya a durar la depresión. Pero a esa fase le tiene que seguir otro proceso que se llama la recuperación, o también algunos economistas le llaman la reactivación de la economía. Y esta es la fase ascendente. O sea, ya estábamos en el tope, bajamos a la recesión, de la recesión caímos a la depresión y luego la depresión nos va a llevar otra vez como la rueda de la fortuna a subir. Y esta es la reactivación o la recuperación, que es la fase ascendente del ciclo económico. Y esta se produce una producción del capital que tiene efectos multiplicadores sobre la actividad económica, generando una fase de crecimiento económico y por lo tanto de superación. Entonces, entendemos por la reactivación cuando la gente empieza a producir, cuando la gente empieza a volver a invertir, se van generando formas de cómo salir de ese estancamiento. Es decir, la gente va innovando, va inventando cosas. Quizá ya no va a producir el mismo bien y servicio porque la gente no va a tener para comprarlo porque esos servicios eran muy caros, pero la gente va a tener la capacidad de adaptar sus productos, sus servicios que en un momento tenía, lo va a repensar en otro enfoque, con otra vertiente, y eso puede hacer que la gente vaya creando nuevas formas de productos y servicios o de bienes y servicios para vender. Y es ahí donde se empieza otra vez poco a poco a reactivar la economía. Cada familia, cada sociedad va a ser responsable de reactivar la economía de su país cuando llegan a esa fase de la depresión. Y entonces así es como vuelven a salir. Entonces Estados Unidos se vuelve a levantar de la depresión y llega un momento otra vez Estados Unidos a tener un auge. Pero este auge que ha tenido Estados Unidos últimamente, pues ha visto muchas recesiones económicas. No se ha visto otra depresión como la de 1929, pero este es el riesgo de este modelo
o de este modelo o de esta teoría del crecimiento económico, del ciclo. Como es una fase que está constantemente así como una rueda de la fortuna, pues este es el riesgo que se corre, que en un momento haya una ocasión en que la nación se encuentre en la depresión. Ese es el problema. Bueno, la secuencia de estos cambios es recurrente, pero no periódica. Es decir, que estos ciclos siempre ocurren, pero no en el mismo espacio y tiempo. Es decir, no puede haber auge y recesión al mismo tiempo. O sea, son procesos diferentes, son tiempos, son periodos, son épocas diferentes. Lo que hoy es, lo que hoy es auge, en otro tiempo, en otro momento será una recesión, y terminando la recesión puede que se lleve a la depresión. Y hay países que salen de la recesión, es decir, que buscan los formos, ayuda monetaria del Fondo Monetario Internacional, dinero prestado del Banco Mundial de Inversión de Capital Extranjero, y así es como pueden salir de la recesión y volver otra vez a estar en el auge para no caer en la depresión, pero son en diferentes momentos y espacios. Ok. Los ciclos económicos son una de las características del sistema capitalista global, por lo que te tocará vivir periodos de auge en nuestro país. Es muy común que podamos ver esto, ¿no? Cuando nuestra economía esté despuntando, que haya una recesión, muy probablemente vayamos a ver, no sé, alguna depresión, no lo sabemos, esperemos que no, y también alguna recuperación de esa situación o de esa crisis económica o financiera. Esperemos que no lleguemos a ver depresión en nuestro país. Bueno, esta es una actividad. Les pido que le tomen fotografía. Aquí lo que tienen que hacer es, hay 4 imágenes. Van a ubicar o distinguir o identificar a qué teoría corresponde esa ilustración o esa imagen. Donde dice teoría, ponen qué teoría de las 4 que hemos visto. Y le ponen una explicación de por qué crees que esa campana, esas 2 campanas de Gauss que están así, esas líneas, indiquen o reflejen uno de los 4 modelos económicos que ya explicamos. Ok, entonces le toman una fotografía y aquí viene la otra actividad. Ok, este otro dibujo igual lo mismo. Identifiquen a qué teoría corresponde esta ilustración, le ponen ahí la teoría y abajo el argumento o la explicación de por qué crees que esa teoría que tú elegiste representa a esa ilustración. Igual le toman una fotografía y tenemos aquí también la tercera ilustración. Lo mismo, esta ilustración tiene terminología dentro de los círculos. Igual identifiquen a qué teoría corresponde o a cuál teoría corresponde y expliquen por qué creen que hace alusión a esa teoría. También tomen la fotografía, ya llevamos 3, y la actividad 4. Igual, ¿a cuál teoría de las 4 que vimos o analizamos corresponde esta ilustración? Y expliquen por qué. Muy sencillas, están muy sencillitas estas actividades. Bueno, entonces una vez que ya le hayan tomado fotografía, vamos a pasar al último tema de nuestras sesiones o de nuestras clases. Ok. Miento, hay otros ejercicios aquí. Ok, estos ejercicios también están muy fáciles porque dice que anotemos en cada uno de estos casos, son 4 casos, a qué teoría del crecimiento económico corresponden cada uno de estos casos. Leemos el caso, ponemos el nombre de la teoría y explicamos por qué. Así, en pocas palabras, explicamos el por qué. Es como la anterior, solo que allá en la anterior eran ilustraciones y aquí son casos. Entonces, cada caso es diferente. Lo único que hay que hacer es identificarlo. Por ejemplo,
El caso uno dice, de acuerdo a esta teoría, cuando los empresarios invierten la mayor parte de sus ganancias para producir más mercancías, se da un mayor crecimiento económico en la ciudad. Entonces, ¿a qué teoría hará referencia esta? ¿Al de ciclos económicos, al de centro-periferia, al de capitalismo clásico o al de inversión? Entonces, a los ciclos de inversión. Entonces, ahí ustedes identifican a cuál. Así, con el caso 2, tómenle fotografía. Voy a regresarme a la anterior porque creo que alguien no le tomó fotografía. Ok. Esta es la última de las ilustraciones y retornamos a la de los casos. De nada. Ok. Y vamos con la otra actividad, que son el caso 3 y caso 4. Lo mismo, identificar a qué teoría hace alusión el caso y explicar brevemente por qué. En pocas palabras, ustedes pueden explicar por qué creen que hace alusión esa teoría al caso que ustedes han elegido como teoría. Bien, ahora sí vamos a ver los modelos económicos en México previos a 1970, es decir, desde 1520, cuando llegan, cuando nos conquistan, 1521, desde la conquista, o de la invasión, mejor dicho, que no fue conquista, de la invasión en México, cuando llega y se impone un sistema colonial, un sistema de virreinato, mejor dicho, no colonial, un sistema de virreinato aquí en la Nueva España, aquí en México, lo que antes era el México activo. Desde ahí hasta 1970, de manera muy rápida. Hay algunas diapositivas que tienen mucha información, no la voy a leer toda, solamente voy a dar la idea de la diapositiva para que ustedes lo capten y ya si tienen ustedes tiempo, mientras yo estoy explicando, ir leyendo para que puedan procesar o entender mejor la idea de de la diapositiva. Si tienen preguntas, pueden hacerla en el chat, se las respondo. Bueno, modelos económicos en México previos a 1970. El estado de bienestar. Examinaremos ahorita el concepto de estado de bienestar por ser este uno de los principales fundamentos teóricos de los modelos económicos aplicados antes de 1982. En un tema anterior, nosotros vimos que según el modelo clásico, el gobierno no debe intervenir en la economía de un país. ¿Por qué? Porque el gobierno dice los empresarios que es muy mal administrador, crea muchos problemas o crea más problemas de los que resuelve. Entonces, la idea de los capitalistas o de los empresarios es que el gobierno no se debe meter, sino que debe dejar que el mercado se autorregule con base en la ley de oferta y demanda. La ley de oferta y demanda fija los precios de los productos, también fija los salarios, fija los tipos de empleos, la cantidad de empleos, etcétera. Entonces, la oferta es lo que está disponible y la demanda es lo que se necesita o lo que el consumidor o la gente necesita. Y el mercado es el lugar teórico donde se encuentra la oferta y la demanda. Y ahí en el mercado es donde se determinan los precios, los productos y las actividades comerciales y los salarios. ¿Ven? Para tener una noción más clara, el estado de bienestar sostiene todo lo contrario al modelo clásico, que la ley de oferta y demanda es insuficiente para lograr el crecimiento y el desarrollo económico, que cuando en un país se presente una crisis, el gobierno debe intervenir para resolver los problemas económicos que existan. Eh, el productor del Estado propulsor, disculpen, el propulsor o el que promovió, el que generó esta idea, el de la idea del estado de bienestar, fue el economista británico John Maynard
Keynes. A este modelo, en otras palabras, le conocen como el modelo keynesiano, quien postuló esta tesis económica en las décadas de 1930 y 1940, después de ver cómo la ley de la oferta y la demanda no podía corregir los graves problemas económicos globales que se suscitaron a raíz del estallido de las dos guerras mundiales y de la Gran Depresión de 1929, de lo que yo les decía hace ratos. Ok, bien, voy a leer lo que está arriba. Lo anterior significa que, de acuerdo con, con dicha ley, la ley de la oferta y demanda, los productos muy demandados serán muy caros, como un iPhone, y para aquellos en las que la oferta supere la demanda, el precio será mucho mayor. De igual forma, los trabajos muy demandados recibirán un salario alto, como por ejemplo un programador. En cambio, para los que no la tengan o en los que exista mucha oferta, el salario será menor. Por último, habrá empleo para los trabajos demandados y desempleo en aquellas labores en las que la oferta supere a la demanda. Todos los anteriores son ejemplos de cómo la ley de la oferta y la demanda autorregulan la economía. En otras palabras, lo que hace el Estado benefactor es como una mezcla, es decir, un proyecto mixto entre que el Estado sí debe intervenir, debe estar apoyando a los empresarios, debe regular en algunas cosas los ciertos productos, fijar ciertos precios, es decir, no soltar todo el poder a los empresarios para que los empresarios con la ley de la oferta y la demanda hagan todo lo de la economía y resuelvan todos los problemas, sino que también el Estado participe, o sea, es decir, tanto Estado o gobierno como empresarios tienen que resolver y tienen que invertir y resolver los problemas económicos. Sí, Jimena, está bien. Bien. Como se dijo, Keynes sostuvo que el Estado, por medio del gobierno, debe intervenir en la economía cuando entra en una etapa de crisis o depresión dentro de su ciclo económico. Es lo que yo les decía, que debe ser la intervención de ambos. Estos modelos o estas ideas fueron aplicadas para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial, según el Plan Marshall, así le llamaron, y para buscar sacar a América Latina del constante subdesarrollo, la pobreza y la dependencia, creado por estos organismos de la CEPAL y la ONU, ¿no? De acuerdo con lo anterior, se puede establecer que casi todos los modelos económicos que ha tenido México en su historia responden a la tesis del estado de bienestar, es decir, desde el modelo de sustitución de importaciones hasta el modelo de crecimiento económico acelerado. En otras palabras, desde 1940 a 1982 hemos tenido este tipo de modelo que se llama estado de bienestar o el estado bienefactor también. Bueno, que en resumen, o profundizando en las ideas del estado de bienestar o el estado benefactor, son algunas de las características, la expansión progresiva de los servicios públicos, o sea que se expanden o se promueven los servicios de escuelas, viviendas, servicios médicos, etcétera. Es decir, el establecimiento de que el pago de los impuestos se determine según el monto de ingreso, es decir, pagan más los que ganan más, es decir, se les cobra más impuesto a las personas que ganan más dentro de las empresas o dentro de los trabajos que tienen, deben pagar mayor impuesto. Esa es una regla de este modelo. Mm, la creación de instituciones y mecanismos que permitan la igualdad entre empleados y patrones, reduciendo la inferioridad de los primeros frente a los segundos. Tenencia de una política tendiente hacia el empleo pleno, es decir, que todos tengan trabajo, o pues esa es la idea. Otorgamiento de pensiones para los trabajadores que se jubilen por edad avanzada, eso existe en México. Implantación de una política de distribución de la riqueza que proporcione un ingreso mínimo a todos los ciudadanos. Protección a la salud de todos los ciudadanos de forma universal y gratuita. Aparentemente México lo tiene, pero no lo es. En teoría me parece que sí, porque no todas las personas tenemos o tienen derecho a acceso a la salud. La provisión de vivienda digna, empleo y servicios educativos, igual esto dista mucho de que sea una realidad. Aparentemente está en teoría en México, pero no se cumple.
El proteccionismo y control de la economía a través de reglas globales como el control de precios, por ejemplo, la regulación del salario mínimo, de condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, negociación de colectiva de los contratos de trabajo a partir de la aceptación de los sindicatos y una economía mixta, es decir, conformada por el sector público y la inversión extranjera, la inversión particular o privada y la inversión pública, la inversión del gobierno y la inversión de los empresarios. Estas son algunas de las características de este modelo benefactor. A este modelo benefactor o estado de bienestar hay ciertos opositores. Los que son conservadores o los de la derecha defienden este modelo, defienden el modelo clásico, perdón, defienden el modelo clásico, no este modelo de bienestar. Afirman que este modelo, los conservadores afirman que en este modelo el Estado no debe intervenir en la economía. Ya lo dijimos, ¿por qué? Porque el Estado es muy mal administrador por la corrupción que puede haber, ¿no? Sostienen que en México hay pruebas del fracaso del Estado de bienestar como las vividas al final del modelo de desarrollo compartido y entre otros modelos. Bueno, los de la izquierda, los liberales, también están en desacuerdo con el estado de bienestar. Argumentan que solo se trata de un capitalismo disfrazado, que no resuelve de fondo los problemas sociales y económicos, y proponen en su lugar el estado socialista como una economía planteada exclusivamente por el gobierno, que busque o el cual buscará el bienestar de toda la población. Bien, o sea que este modelo tiene detractores tanto de liberales como de conservadores, pero aún así se aplica en nuestro país, se aplicó en nuestro país. Ujú. Bueno, entonces los que apoyan la idea de este estado de bienestar sostienen un modelo económico de tipo mixto, es decir, que se debe dejar que los particulares manejen la economía, pero bajo la vigilancia del Estado del gobierno. Bueno, en México los partidos como el PAN, el PRI, el PRD tienen algunas posturas a veces muy contradictorias o contraproducentes entre sí. Y por eso es que vemos que hay entre ellos algunos que apoyan están por la línea de un Estado benefactor, otros no, por un Estado totalmente del modelo clásico, otros no, de un modelo neoliberalista, que ese modelo neoliberalista también es otro modelo que se ha implementado en los últimos 3 sexenios aquí en México. Bueno, a partir de Carlos Salinas de Gortari, para ser más exactos, hemos estado teniendo un modelo neoliberalista. Bien, pues vamos a ver los 5 modelos. Los voy a explicar de manera más rápida, jóvenes. Una breve introducción de qué son los modelos económicos. Los modelos económicos son recetas hechas por economistas acerca de cómo tiene que manejarse la economía en un país, es decir, cómo el gobierno debe administrar la economía en un país y para que haya crecimiento y para que haya desarrollo en una nación. En otras palabras, son representaciones teóricas del funcionamiento pretendiendo pretendido de los diversos procesos de la economía, utilizando variables, relaciones lógicas entre esas variables. Y esos modelos económicos son dictaminados por el Estado y buscan lograr la mejor relación posible entre todos los agentes productivos. Entonces, en México ha habido diferentes modelos económicos que se han implementado, por lo menos desde 1520 hasta 1970, o sea, más de 400 años, más de 450 años, se han aplicado por lo menos 5 modelos. Ya de 1970 en adelante, hasta la fecha, se ha aplicado otro modelo económico, distinto a los 5 que les voy a mencionar. Que ese que no se los voy a mencionar es el modelo neoliberal. En pocas palabras, el modelo neoliberal es un modelo. Neo significa nuevo, liberal es nuevo forma de liberalismo. Habíamos hablado de liberalismo económico, que es el capitalismo. Entonces, una nueva forma de capitalismo, una nueva forma de capitalismo, pero sigue siendo capitalista, pero de más innovado, con otras reglas, con otras políticas. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son esos modelos económicos, cuáles son esas recetas económicas que los gobiernos en México han implementado para manejar el país. El primer modelo se llama
primario exportador. Este modelo es el primerito que se implementó desde 1520, yo diría 1521, cuando ya empieza la vida de los españoles aquí en América, pues, principalmente en Mesoamérica. Mesoamérica se conquista o los invaden en 1519, pero la caída de Tenochtitlán es en 1521. Entonces, a partir de 1521 empieza el virreinato, empieza una nueva forma de gobierno aquí en la Nueva España, aquí en México antiguo, y el primer modelo económico que se utiliza es este, el primario exportador. Acuérdense que vimos que hay tres sectores: sector primario, secundario y terciario. El primario hace alusión al campo, secundario a la industria y el terciario hace alusión a los bienes y servicios. Ok. El primer modelo, el primario exportador, que tuvo México en su historia fue este, y que empezó desde, como decíamos aquí, la invasión española de 1519 hasta el comienzo de la industrialización en 1940, es decir, 420 años aproximadamente que dura este modelo económico. A partir de su nombre podemos saber en qué consisten todos los modelos económicos que México ha tenido. Por ejemplo, el primario exportador se llamó así porque bajo este modelo México se dedicó a exportar productos del sector primario. Ahí está la clave. Así de fácil se entiende este modelo. Cuando hicimos modelo primario exportador, exportaba productos primarios, es decir, del sector primario, que eran, ya les dije, el sector primario es el campo, entonces tenía que exportar solo productos de ese sector. En México no había el sector secundario, mucho menos el sector terciario, solo vivió del sector primario, que es del campo. Entonces, todo lo que producía el campo era lo que México exportaba a España, o a Europa, a Estados Unidos y a otros países de América Latina, puros productos del sector primario. Vendía al extranjero sus bienes primarios: ganado, productos agrícolas, maíz, arroz, cacao, aguacate, jitomate, papa, frijol, garbanzo, y productos silvícolas, es decir, madera, plantas, y productos mineros: plata, oro, cobre, bronce, estaño. Y dentro de los productos agrícolas también debemos recordar que exportaban el añil, es, el añil, que era una tinta que extraían del animalito del gusano de el nopal. Esa tinta de ese gusanito lo exportaban para Europa y para Asia, por la tinta, ¿no? ¿Cómo le decimos? Para pintar, para las fábricas que tenían ellos de la textilería, ¿sí? Entonces, había eso, y también el gusano de seda que hacer el hilo de seda para la industria textilera, para hacer ropa. Entonces, eso era lo que hacían. Y México eso era lo que exportaba, pero ¿qué compraba México de otros países? ¿Qué importaba México? Compraba productos manufacturados industriales. Es decir, que México durante esos años, durante esas épocas de 1520 a 1940, sobre todo en las ciudades, compraban de otros países la ropa, o sea, la vestimenta, ropa, zapatos, o sea, todo el calzado, muchos productos de higiene, ¿no? De limpieza, productos incluso para algunos tipos, productos de comida, también que eran procesados o industrializados, los compraba de otros países. Los automóviles bueno, en ese tiempo todavía no eran automóviles, pero los tipos de tecnología que pudiéramos pensar primitiva en ese tiempo, la compraban de otros países o de otras naciones. Entonces,
Eso era a lo que se dedicaba México con este producto, con este modelo económico. Entonces, dice que, si recuerda lo que hemos visto, esto condenaba a México a ser un país subdesarrollado por dos razones. Con este modelo, México iba a ser un país subdesarrollado. ¿Por qué razón? Una de las características de los países desarrollados es que están industrializados. Eso ya lo deben saber ustedes. Un país industrializado es, por lo general, un país primermundista. Y una característica de los países subdesarrollados es que dependen del campo, por lo que al dedicarse nuestro país a exportar productos primarios, o sea, del campo, e importar bienes secundarios del sector secundario, bajo el modelo primario exportador, se consideraba un país subdesarrollado. Así es. Y dos, según la teoría del capitalismo periférico, México era, bajo el modelo primario exportador, un país dependiente y económicamente débil, que vendía sus productos primarios a muy bajo precio y le compraba bienes secundarios, o sea, secundarios, estamos hablando de bienes procesados dentro de una industria o productos industrializados a un país central y desarrollado. Es lo que les estaba comentando hace rato. Por ejemplo, México, Guatemala, Salvador, Panamá, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, por ejemplo, el Perú, el Bolivia, son países con grandes recursos naturales, con mucha riqueza natural, pero muchos de esos países no tienen la infraestructura para procesar esos productos de esa materia prima, para transformarlos, para industrializarlos. Entonces lo que se ven en la necesidad de vender sus recursos naturales a los países centros, a los países primermundistas. Y entonces ya luego los países subdesarrollados, como algunos de los que mencioné aquí, Perú, Argentina, Brasil, Chile, compran después esos productos industrializados a la periferia. Ese es el detalle, o así funciona, mejor dicho, esto. Entonces, México, durante esos 420 años, fue considerado un país subdesarrollado, porque no tenía la característica de la industria aquí en México, no había implementado la industria, vivía del sector primario, del campo. Entonces, cuando ustedes vean que un país vive del campo, su sector básico fundamental para sostener la economía de su país es el campo, podemos decir que es un país considerado, en este momento, considerado como un país subdesarrollado, como un país débil, dependiente económica y hasta políticamente de otros países. Así, este modelo en México fue, como dice, fue obligado a seguirlo durante 420 años. ¿Por qué razones? Porque los españoles, o sea, los europeos, forzaron a comprarle productos manufacturados a España. Lo que yo les decía, la ropa. ¿Por qué otro? Nos quitaban nuestros recursos naturales.